El Señor les bendiga, hermanos, muy amados, esta hora en que ustedes están viendo esta transmisión, este video. Ah, Les quiero hacer una indicación. Cuando se junten como familia para ver este video, arréglense, peínense, háganlo de manera formal, enseñen a sus hijos a estar quietos, porque eso de alguna o de otra forma nos va a servir cuando estamos reunidos, cuando nuestros hijos están quietos, que guardan su pie. Eclesiastés capítulo 5 versículo 1 nos dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y la casa de Dios también se convierte en el momento en que ustedes están reunidos y están escuchando el video, la palabra del Señor. Les aconsejo que enseñen a sus hijos a ser reverentes. Si no tienen hijos ya, como yo, pues a sus nietos. Y lo que ustedes vieron en el caso del domingo pasado, que Dios me dio el privilegio de celebrar la comunión, la Santa Cena con mi familia. Es algo que ustedes pueden hacer cualquier día también mientras no nos reunamos. Pues no dice qué día sea, a qué hora sea, ni bajo qué condiciones se haga más que las que da la palabra del Señor, que son muy sencillas. Un poco de jugo de uva, unas galletas y el padre de familia como el sacerdote de su casa. Esto nos remonta al tiempo en que se celebra la Pascua en Egipto y Dios le da indicaciones a Moisés y le ordena a que cada familia ponga una marca de sangre en las puertas, en los dinteles de su casa, para que cuando pase el ángel de la muerte, aquella casa sea respetada, sea pasada por alto y el ángel de la muerte no haga estragos en aquella casa, porque aquella noche ustedes recordarán leyendo el libro del Éxodo, que el ángel de Dios pasó e hizo estragos matando al primogénito de cada familia, desde el hombre hasta la bestia. Y cuando nosotros hacemos esta actividad de nuestra casa, pues les podemos enseñar a nuestros hijos. Pueden hacer también, como hice yo, una mesa abierta donde todos participen de la cena del Señor. Jesús sabía cuándo era la última cena que iba a celebrar con sus discípulos. Nosotros no sabemos cuál es la última vez que vamos a almorzar, comer o cenar. Y este en particular, practicar de la Santa Cena, practicar la Santa Cena con nuestros hijos, con nuestra esposa. Nunca sabemos cuál es el último abrazo, el último beso, la última vez que nos despertamos juntos para emprender un nuevo día, para seguir la ruta que tenemos trazada cotidianamente. Hermanos amados, gracias por tolerarnos. Yo espero en la medida de lo posible y con ansia en mi corazón el día que pueda entrar a su casa, visitarlos con toda libertad, con toda confianza, una vez que haya pasado esto. Y esto a la vez me hace recordar que lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel en aquel momento, en aquel tiempo de esclavitud, toda aquella algidez que había de plagas, aquel momento en que había de pasar el ángel de la muerte y visitar a cada casa de los egipcios, me hace pensar de la pandemia que ahorita estamos en cierta manera recluidos en casa. Mire, para mucha gente esto resulta ser algo pues desquiciable, porque no aguantan, no encuentran cómo distraer o en qué ocupar a sus hijos. Pero el hogar es el lugar más deseado. Si estás preso, deseas regresar a casa. Si estás en el hospital, si estás enfermo, anhelas regresar a casa. Si estás ausente, deseas estar en casa. Este debe ser entonces recordado. Si ustedes recuerdan, en una predicación anterior mencioné que el hogar es el reino del Padre, el mundo de la Madre y el paraíso de los hijos. Hagan de su hogar un lugar de refugio y de recuperación de cosas que no se habían hecho.
Pero esta algidez, vuelvo a retomar el caso del tiempo de la partida del pueblo de Israel en la tierra de Egipto, de su esclavitud por 430 años. Aquel tiempo, aquellos momentos de agitación en que el faraón les quita la paja y les exige una doble tarea por cumplir. Aquel momento en el que son perseguidos y son maltratados, se arrecia la batalla contra la gente. Es porque se acercaba el momento de su liberación. Una vez que pasa esta situación, debe haber algo en nosotros. Un comentario de Isaac fue: si de este tiempo que tenemos en casa no le sacamos el debido provecho como para aprender alguna historia nueva, algún libro de la Biblia leído, algún crecimiento espiritual, un mejor acercamiento a Dios, entonces perdimos el tiempo y nunca hemos tenido tiempo para Dios. Sea entonces notorio entre nosotros, hermanos, un recogimiento, un momento especial cuando se oigan estos videos y se predique la palabra de Dios. En el capítulo 5 del libro de los Hechos, quiero compartir esta tarde y quiero traer para ustedes una lectura bíblica de cómo empezó la iglesia primitiva. Lo que nos dice la Escritura es que ellos no cesaban todos los días en el templo y en las casas de enseñar y predicar a Jesucristo. Ustedes pueden leer Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16, y de allí se pueden pasar hasta el 33 porque voy a estar hablando de ellos en particular. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, lugar de reunión, ¿verdad? De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Para qué cree? Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Quiero pensar a este punto, cuando la iglesia comienza, que nosotros tenemos una gran responsabilidad, y me pone a temblar. ¿Qué pasaría si la exigencia de la gente que sabe que somos cristianos nos llega a decir: hagan algo por mí? Padre, en el nombre de Jesús, quiero rogarte que la palabra de este día sea de bendición a nuestra vida, y que nosotros, Señor, entendamos que como tenemos la bendición de conocerte, tenemos la gran responsabilidad de alumbrar a nuestro mundo. Esta circunstancia tiene que traer algún resultado para la iglesia. No quiero que sea negativo. Anhelo con todo mi corazón que estemos a la altura de enfrentar el reto y la responsabilidad de ser luz con los vecinos, con los que nos rodean, y poder dar tu palabra, y que no sea la nuestra, y que no sea nuestro pensamiento, que seas tú, Señor, el que va a estar siendo bien representado por nosotros, y que también seas tú liberando a la gente, salvando a los perdidos, y por qué no, llenando con tu Espíritu Santo allí en la casa, en el seno familiar, a las personas con tu Espíritu Santo. Nuestros hijos, nuestros niños son personas mucho más sensibles al Espíritu de Dios. Ayúdanos a nosotros como padres a tener la capacidad de llevarlos a entrar en armonía y comunión contigo, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos amados. A través de los apóstoles, según leímos este pasaje, muchas obras maravillosas eran realizadas. El lugar de reunión era el pórtico
de Salomón, un lugar muy visible. El número de hombres así como de mujeres se multiplicaba grandemente y la gente, dice, les tenía un temor respetuoso. La fe de la gente crecía al grado de traer a los enfermos para que al menos la sombra de Pedro pasara sobre ellos y desde luego para que fueran sanados. Esta es una fotografía simple de lo que ocurría en la iglesia primitiva. Número 1, se reunían en un lugar visible. Número 2, tenían gran valor aquellos cristianos. Número 3, sucedían cosas maravillosas. Viendo lo que hacían con los apóstoles, aún así se reunían, donde todos podían verlos. En Hechos 16:31, capítulo 16, versículo 31, el apóstol Pablo y Silas estaban presos y aquellos presos les oían. Muy bien, el sumo sacerdote dice y los fariseos aprendieron a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Y yo noto que desde entonces la iglesia ha sido un medio de transformación o el medio de transformación. Y una vez convocado el Sanedrín, es decir, 71 personas, lo que vendría a ser el Senado para el pueblo de Israel, estas 71 personas, o el llamado Sanedrín, se conformaba o estaban allí los sacerdotes en representación de Dios, los escribas en representación de la ley y los ancianos en representación del pueblo. Muy bien, una vez reunidos ellos ordenaron sacar a los presos de la cárcel, mandarlos traer para interrogarlos, pero un ángel se les adelantó y los libró y les dio instrucción y les dijo: vayan al templo, doctrinen a la gente en esta nueva forma de vida, a pesar de las amenazas recibidas. Dieron aquella orden. Para asombro del Sanedrín, pues, ¿qué creen? Ya los presos no estaban allí. Dios a través de los apóstoles realizó muchas obras maravillosas. El lugar de reunión fue el pórtico de Salomón, un lugar a todas luces visible. Cualquier persona podía ver ahí a los cristianos. El número de hombres como de mujeres, dice, se multiplicaba grandemente. Y otro aspecto muy interesante, la gente les tenía un temor reverente, un temor respetuoso. La fe de la gente crecía al grado de que no necesitaban que alguien les impusiera las manos, simplemente traían a sus enfermos para que solamente la sombra de Pedro los tocara y fueran sanados, o pasara por encima de ellos y así fueran sanados. Esta es una fotografía simple de lo que ocurría en la iglesia primitiva. Consideramos primero que se reunían en un lugar visible. Segundo, que tenían un gran valor, porque a pesar de haber sido puestos los apóstoles en la cárcel, aún así la gente se seguía reuniendo. Y tercero, sucedían grandes cosas maravillosas en medio de la iglesia. Ok, viendo lo que hacían con los apóstoles, aún así se reunían. No cabe duda que eran gente de un gran valor. Y se reunían donde todos podían mirarlos. En Hechos capítulo 16, versículo 31, encontramos que el apóstol Pablo y Silas están puestos en la cárcel y siendo presos allí, con los pies en el cepo, dice, velaban cantando himnos y los presos les oían. No significa que estaban renegando de ellos. Esto indica que les oían con mucho respeto y seguramente aquellos presos pudieron experimentar libertad aún en el momento de estar encerrados o estar presos, pagando una condena que posiblemente muchos de ellos aceptaron como una realidad por la que tenían que pasar. Muy bien, el sumo sacerdote y los fariseos aprendieron a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Desde su origen, la iglesia es el medio de transformación para el mundo. Si ustedes se fijan en esto, nosotros cuando nos entregamos a Cristo fuimos transformados. Si no fuimos transformados, entonces no somos parte tampoco de la iglesia. Sencillamente, no somos parte del cuerpo. Y, ojo, ningún miembro puede vivir separado del cuerpo. Pues, ¿qué pasaría si me quitan la cabeza? Se muere todo el cuerpo. O si me quitan el corazón se muere y muere también el cuerpo.
Todos nuestros miembros son necesarios en nuestro cuerpo. Algunos solamente morirán como miembros, pero si nos quitan miembros vitales, dejamos de existir sencillamente. El brazo puede morirse, la pierna puede morirse, algo otros miembros morirán y el cuerpo no morirá, porque no necesariamente son esenciales. Pero fíjese que si usted es parte del cuerpo de Cristo, debe estar pegado a ese cuerpo. Usted no puede elegir por qué este hermano sí o por qué o que este otro hermano no, porque siendo del cuerpo y siendo tantos los miembros, no nos tocó a nosotros escogerlos, fue Dios que nos escogió a nosotros. Amén. Un detalle más, los que estamos casados, un día nos casamos y bueno, diría yo, pues a mí me gusta mucho la hermana Irene, pero nada más me caso con su cara y no con el cuerpo. Yo quiero a Cristo, pero no quiero a esos hermanos que van. ¿Qué pasó? Necesitamos todo el cuerpo. Toda mi esposa, toda ella es una sola esencia y toda ella me es importante, interesante. Y nosotros como miembros de la iglesia debemos vernos como un solo cuerpo. Amén. Una vez que convocaron al Sanedrín, es decir, 71 personas, eh, este era representado por los ancianos que representaban al pueblo de Israel, por los sacerdotes que representaban a Dios y por los escribas que representaban la ley. Este es el Senado judío. Y ordenaron a los policías del templo para ir y traer a los apóstoles que estaban presos. Pero ¿qué creen? Un ángel se les adelantó y los sacó y les dio instrucciones y les dijo, vayan al templo y doctrinen a la gente en esta nueva forma de vida. A pesar de las amenazas que ya ellos habían recibido, aún así, qué valor, ¿no? Qué valor tan grande. ¿No se pusieron a preguntarle, Señor, ¿será tu voluntad? ¿No estaremos haciendo mal en no sujetarnos? ¿Qué es lo que debemos hacer? No, obedecieron al Señor. La policía fue a la cárcel, en efecto, y vio a los custodios en su lugar. Entran a la cárcel y todo en orden. Pero ¿y los presos? Ya no estaban. Ya no estaban ahí los presos. Y para asombro del Sanedrín, llegó una persona y les dice, los que habían encarcelado están predicando en el templo. En el acto mandaron por ellos y por temor a la gente, los trajeron sin ninguna violencia, nos dice la Escritura, y les recordaron, ¿no les habíamos prohibido que no hablaran más en ese nombre? Ya llegaron a Jerusalén con su doctrina y además nos culpan de la muerte de ese hombre. Y los apóstoles dijeron, sí, ustedes le crucificaron, pero el Dios de nuestros padres le ha resucitado y le ha puesto por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Él da a los que le obedecen. ¿Qué respuesta más sencilla y más contundente pudieron dar los discípulos o los apóstoles al Sanedrín? Vaya que presentarse delante del Senado y dar una respuesta así de contundente, se requería de veras saber quiénes eran. La respuesta fue, juzguen ustedes si es preciso obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Qué cree usted que sintieron aquellas personas? Una estocada tremenda. Cuando oyeron esto, nos dice la Escritura que querían matarlos, callar su voz definitivamente. Dicen los malos, los muertos no hablan. No solo eran herejes, entonces los discípulos, los apóstoles, en aquel momento ya eran agitadores, pues de nuevo en la cárcel ellos fueron puestos por rebeldes. La forma en que salieron de la cárcel fue un milagro, porque humanamente era imposible salir de aquella cárcel, pues tenían también guardias. Eran hombres de gran valor. Volver al templo a predicar siendo amenazados, era asumir un riesgo insensato, pero lo hicieron
porque tenían un gran valor y estaban seguros de en quién habían creído. Hermanos, hermana, asegúrense de haber creído en Cristo. Estas crisis, para mí, vienen a ponernos a prueba si de veras somos cristianos o no somos. En segundo lugar, eran hombres de principios. En toda circunstancia era prioritario obedecer a Dios sin preguntar si está bien o está mal. Y Dios quiere que hagamos algo. Si Dios quiere que hagamos algo, debemos de estar seguros que eso es lo que conviene que hagamos. Y una cosa, podrán estar cerrados los templos, podrán estar cerradas las fronteras, pero mientras nuestra boca está abierta, lo que hay en el corazón debe proclamarse. Tercer lugar, ellos eran testigos de Cristo. ¿Quién es un testigo? Un testigo es una persona que tiene la experiencia de haber visto algo, algo que le conste, de estar seguro de decir la verdad en tal caso, de ser llamado. De este modo es y será imposible detener el progreso del Evangelio. El mundo podrá querer callarnos. Esta es una medida y tiene un pretexto. Y ese pretexto hasta cierto punto está justificado. Pero puede llegar el día en que seamos definitivamente aplacados o que se procure callarnos. Es entonces allí cuando entra la realidad de lo que nosotros somos, que somos realmente creyentes. Para concluir, quiero comentar con ustedes una historia que se encuentra en Génesis capítulo 32, versículo 22 al 39. Se trata de un hombre que tiene una lucha corporal con un ser con el que ni siquiera se imagina que está peleando. Peleando toda la noche. ¿Podríamos imaginar cómo sería una pelea de toda la noche? Ustedes podrán o han tenido la posibilidad de ver en alguna ocasión alguna pelea de box. Los boxeadores tienen por lo menos un minuto de descanso entre round y round. Pero cuando termina una pelea de 10 rounds, ambos están totalmente agitados y ya sin fuerzas, y ya la visión es cada vez más borrosa, y debido a los golpes, pues ya hay muchas cosas en las que ya no coordina la mente igual, ni el cuerpo resiste. Pues este se la pasó toda la noche peleando. Imaginen aquel hombre pues, revolcado, porque me imagino que el ángel con quien peleaba le derribó muchas veces por la tierra, le arrastró, lo golpeó. Imaginen ustedes a Jacob, que tiene un reconocimiento por aquella persona y muy cansado, está luchando y peleando porque le diga de quién se trata. Y así peleaba implacablemente toda la noche, peleando, peleando, mientras aquel otro le decía, ya suéltame porque raya el alba. Fíjese, eso ya para amanecer. Oh, qué tremenda pelea. Entonces aquel ser no tiene más que decirle, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Jacob no sabía que se hallaba luchando con Dios. Y aquello le valió el cambio de nombre. ¿Cómo te llamas? No será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. No que haya vencido a Dios, pero que demostró que tenía un gran deseo, un intenso deseo por ser un vencedor. En el libro de Apocalipsis encontramos que dice, el que venciere heredará todas las cosas. Este hombre venció. Y un día el gran yo soy dirá, yo conozco tus obras, yo sé quién eres,
sé cuánto trabajas, sé cuánto sufres, sé todo lo que has padecido. Y te recordará, al que venciere, le daré un hombre nuevo. Le daré que se siente conmigo. Le dejaré andar en la calle de oro, por supuesto. Tendrá una mansión y podrá heredar todas las cosas. Nosotros estamos en esta vida y estamos también peleando una batalla. Y esta es la buena batalla, la batalla de la fe. Hay muchas cosas que querrán desanimarte en este tiempo. El hecho de no mirarnos. No es lo mismo recibir una predicación en un video que recibir la palabra directamente, que estar mirando el rostro, que estar mirando a la persona, sentir que el calor, o sentir que el frío, o sentir que la silla te cala, o sentir que ya se pasó mucho tiempo. Pero Jacob dijo algo que llama mucho mi atención. No te soltaré si no me bendices. Toma un tiempo con tus hijos y no sueltes a Dios hasta que te bendiga. No tengo que decirte más. Padre, te ruego en el nombre de Jesús, que donde cada familia se reúne, ahí donde estás tú, tu corazón se doblegue delante de Dios. Te ruego, Señor, que en este tiempo de lucha y de dificultad nos permita, Señor, pararnos firmes y salir victoriosos de esto. Y no solamente eso, pero poder llegar otra vez al lugar de reunión y decirle: Dios, aquí estoy yo y los que tú me diste en este tiempo de dificultad para ellos. Aquí está, Señor, el fruto de mi trabajo contigo. Te agradezco por permitirme ser parte de tu reino y ver la victoria de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdame a dar palabra al necesitado, a dar aliento al cansado, a dar ánimo al desfallecido y a traer a Cristo a la vida de algún necesitado. Padre, muchas gracias por este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amados. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.
escucharte hablar. Más que escucharte hablar.